host Lina saying English so she can assign you to a group that will hold the conversation in English when we break out into breakout rooms. Entonces, arrancamos ya con... Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Stein y es un placer para mí darles la bienvenida a nuestro programa Diálogos para la Acción. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a nuestros panelistas y a la audiencia por acompañarnos en estos tiempos difíciles. Contamos con una participación variada en este diálogo. Tenemos investigadores, estudiantes, promotores de salud, activistas sociales, administradores de políticas públicas y periodistas que nos acompañan desde diferentes partes de Estados Unidos y algunos desde Latinoamérica. Esperamos que este espacio pueda iluminar y aportar una perspectiva alternativa sobre los pasos necesarios para avanzar en la equidad en salud para las comunidades inmigrantes. El diálogo de hoy se centra en examinar las causas y efectos del desplazamiento de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Como nos recuerda la autora y activista Harsha Walia, cuando usamos un lenguaje como el de crisis migratoria o crisis de la frontera, describimos a los migrantes y refugiados como la causa de una crisis imaginaria en la frontera de Estados Unidos, al tiempo que borramos convenientemente el papel que han tenido las políticas de Estados Unidos hacia la región por ya varias décadas. El diálogo de hoy intenta establecer las conexiones entre retos aparentemente dispares, cómo se cruzan todos ellos en torno a la salud y cómo las comunidades pueden organizarse, resistir y presionar para conseguir políticas más inclusivas. Con este marco en mente, también me gustaría reconocer que este diálogo tiene lugar en el 41º aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Romero. El acontecimiento fundamental marcó un punto de inflexión en el conflicto armado en El Salvador durante la década de los 80 y de hecho marcó los orígenes y la historia de la Clínica del Pueblo y nuestro socio Carecen, que se presentan hoy en día también. Como tal, comenzaremos este diálogo con palabras de celebración de alguien que trabajó y conoció personalmente a Monseñor José Mauricio Silva, actual vicepresidente de la Junta Directiva de la Clínica del Pueblo, quien ofrecerá una reflexión para celebrar la vida de Monseñor y cómo podemos incorporar sus enseñanzas para guiar nuestras acciones para abordar múltiples desafíos que enfrentan las comunidades inmigrantes y otras personas desplazadas. Si la equidad en salud implica que idealmente todos deberían de tener una oportunidad justa de alcanzar su pleno potencial de salud y que nadie debería estar en desventaja de alcanzar este potencial, entonces entender la conexión entre las políticas públicas excluyentes y cómo se manifiestan en la salud de los inmigrantes es esencial. Los expositores de hoy en día son reflejo de ese esfuerzo. Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, nos dará una visión del proceso histórico que llevó a la creación de Carecen y cómo la organización es el resultado de una comunidad que se une para proteger los derechos de las personas desplazadas. Soy Ana Linales Barker, jefa de programas y servicios comunitarios de la Clínica del Pueblo. Abordará el impacto que las políticas de inmigración excluyentes tienen en la salud de los inmigrantes y la necesidad del sector de salud para que colabore con servicios legales. Por último, Eric Villalobos, gerente de comunicación de la Alianza Nacional del TPS o Estatus Temporario de Protección, presentará la lucha a la que muchos titulares del TPS enfrentan día a día y las políticas que podemos apoyar para promover su derecho a permanecer. Espacios como Diálogos para la Acción pueden afinar nuestras herramientas y darnos un lenguaje para comprometernos con el mundo de manera crítica. Al presentar perspectivas críticas desde un nivel local y transnacional, acogemos una visión para un mundo menos restrictivo, donde el derecho a la movilidad y el derecho a la salud son garantizados. La clínica entiende que estos temas son complejos, pero las conversaciones honestas, construidas en torno al diálogo, pueden iluminar un camino hacia adelante. Esperamos que disfruten el diálogo de hoy y les recordamos que lo sigan en nuestras redes sociales usando el hashtag #DiálogosXAcción, Diálogos por Acción. Mil gracias y con eso le doy la palabra a Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Carecen y a la clínica y sobre todo al público que nos escucha y al
público que nos escuchará en futuro en esta grabación. Yo tuve el honor, el privilegio de trabajar con Monseñor Romero, ahora San Romero de América, por más de 3 años. Nos juntábamos todos los martes a discutir los problemas del arzobispado. Incluso habíamos quedado de juntarnos, claro, con martes al día siguiente de que él murió, de que lo mataron. Eso me permitió conocer un poco a Monseñor, a quien siempre recuerdo y ha sido un guía y una luz para mí. Y por eso quiero compartir con ustedes en los 10 minutos que tengo solo 2 cosas. Uno, las características de Monseñor que son similares, yo veo a los migrantes, a las características que encontramos en los migrantes. Y lo segundo, las características de Monseñor que nos recuerdan la necesidad de solidarizarnos con los migrantes. Creo que esas son fases poco conocidas de Monseñor, poco focalizadas desde ese punto de vista, pero por el honor que yo tuve de trabajar con él, quiero hacer estas reflexiones con ustedes. Lo primero, entonces, las características de Monseñor que yo veo reflejadas en la de los migrantes, como él llamaba en mi pueblo, ¿no? Primero, Monseñor era un hombre muy humilde. Era impresionantemente humilde. Nunca fue Monseñor, nunca se le veía esa ansia de vibrar. Es más, Monseñor abandonó los privilegios que tenía muy rápidamente desde que fue nombrado arzobispo de San Salvador para identificarse con los pobres, ¿no? Y esa humildad la vemos constantemente en los migrantes. Segundo, algo que frustraba mucho a Monseñor, le dolía mucho a Monseñor, era la violencia y la pobreza. Y eso para mí son las claras raíces y razones de la migración de Centroamérica hacia el norte, ¿no? La tercera cosa de Monseñor, siempre andaba él buscando lo que él decía, una mejor vida para mi pueblo. Se lo merecen, decía él. Y era su constante preocupación. Y esa es la razón de los migrantes. Andan buscando una nueva vida. Y impresionante que ahora no es tanto una mejor vida para ellos, sino que es una mejor vida sobre todo para las futuras generaciones, ¿no? Para sus hijos. Pero lo otro que a mí me asombra de los migrantes y que era una característica de Monseñor era ser valiente, ¿no? La valentía con que Monseñor Romero enfrentó los peligros de su muerte, se lo decíamos todos. Monseñor, tenga cuidado. Y siempre decía aquella su frase famosa, ¿no? Pero si me matan, yo voy a resucitar en mi pueblo. Y resucitó, ¿no? Resucitó en su pueblo mucho más fuerte y en la iglesia católica mucho más fuerte de lo que él esperaba. Pero esa valentía es impresionante en los migrantes, ¿no? Yo no tuviera el valor que ellos tienen, la tenacidad que ellos tienen, emprender desraigarse primero, ¿no? De esa surrealidad, emprender ese viaje lleno de peligros, eh, eh, pasar la frontera, en la mayoría de las veces enfrentarse a un ambiente que le es reacio, ¿no? Y empezar una nueva vida a esas edades que ellos tienen es impresionante y requiere gran valentía.
muchas veces enfrentando la muerte, igual que lo enfrentó Monseñor Romero. ¿Cómo no será, ¿no?, esa vida de los migrantes para que acepten y vean mejor el enfrentar todos esos peligros que ellos enfrentan eh, con tal de dejar esa vida atrás, ¿no? Pero lo otro que tenía Monseñor, y que estoy seguro que lo tienen los migrantes, es miedo. Monseñor decía, no, yo, si me matan, pues es la voluntad de Dios. Sí, pero tenía miedo, Monseñor, y nos lo decía. Y los migrantes tienen que tener miedo, ¿no? De enfrentarse a todas esas adversidades, ¿no? Esas son las características que yo resumo de Monseñor, eh, porque por el tiempo, pero también cuáles son las características de Monseñor que nos recuerdan la necesidad de solidarizarnos con esos migrantes, ¿no? Para aquellos que trabajamos con ellos y que nos cruzamos con ellos, ¿no? Primero, lo que siempre decía Monseñor y que era la, eh, eh, la razón de muchos en la iglesia católica de aquel entonces, era la opción preferencial con los pobres, con los más necesitados, ¿no? Eh, por el tiempo no me voy a expandir en muchos de estos. Eh, Otra cosa que pesaba mucho en aquel tiempo, que era una idea que nos guiaba mucho, era la necesidad de traer el reino de Dios a este mundo. El reino de Dios no es el cielo, ¿no? Voy a ser bueno aquí para merecerme el cielo, no. Traigamos el reino de Dios a este mundo. Y eso es lo que nosotros cuando trabajamos por los migrantes estamos ayudando a hacer, y es lo que los migrantes buscan también. Eh, la tercera razón por apoyar a la lucha de los migrantes es esa lucha constante por buscar la paz y la justicia. Esa era una cosa que guiaba a Monseñor. eh, y lo tenía claro, Monseñor. Buscar la paz y la justicia implicaba luchar con las causas estructurales de los problemas. No se puede resolver el problema de los migrantes como no se podía resolver el problema de la guerra en aquel entonces sin atacar la pobreza, la violencia, la injusticia que existe en Centroamérica. Y por último, la última cualidad de Monseñor, que, que no era tan pública, pero sí a los que estábamos y lo conocíamos y trabajábamos con él, Monseñor era un hombre realista. Monseñor en sus prédicas siempre era mucho más, con una visión mucho más amplia, pero entendía la necesidad de lograr compromisos, ¿no? En la lucha con los migrantes no podemos lograr todo, podemos pedir todo, pero no se puede lograr todo. Pero sí hay cosas básicas de derechos humanos, de derechos de los migrantes, con las cuales se tiene que trabajar. Yo ahí lo dejo, sé que me excedí un poquitín del tiempo, pero muchas gracias. De verdad que un gusto recordar a Monseñor en el pueblo que ahora es de él, ¿no? Que gran parte se refleja en esos migrantes. Mil gracias, Mauricio, por tus palabras y reconectarnos con la historia de muchos, pues, y quizás algunos no pudimos oír sus sermones y homilías en persona, pero sí tenemos la oportunidad de revivirlas en YouTube y oír de una persona que tuvo la oportunidad de convivir con él tan de cerca. Realmente ilumina también e inspira a aquellos que seguimos tratando de poner esos valores que elevaste y presentaste. Entonces, mil gracias por presentarlo. Y también conecta muy bien con la historia de dos organizaciones que van a presentar el día de hoy. Una de ellas, Carecen, y la Clínica del Pueblo. Y con esa palabra le doy la palabra a Abel, que nos hable un poco acerca del proceso histórico
que toma Carecen para formarse y cómo ha sido una organización que vela por los derechos de los inmigrantes acá en Washington, D.C. Entonces, Abel. Sí, gracias Rodrigo y gracias a todos los que están presentes hoy día. Me da un gran honor estar aquí con ustedes, no solo como director ejecutivo de Carecen, pero también como miembro de la directiva de la Clínica del Pueblo. Y antes de que empiece a hablar sobre cómo Carecen se forma, quiero dar un contexto de lo que era la comunidad a los principios de los 80s, que es cuando nace Carecen, ¿verdad? Estamos hablando de que en ese momento las guerras en El Salvador se hacen de una guerra fría a una guerra caliente, ¿verdad? Y empiezan a desplazar a gente, ¿verdad? Pero también el otro contexto que debemos saber de que en la área metropolitana de Washington ya había una comunidad pequeña de salvadoreños, que en gran parte fue la razón que atrajo a muchos a venir a esta área, ¿verdad? Para hacer sus nuevos hogares huyendo de esa violencia. Pero a la misma vez habían otras entradas de personas, ¿verdad? Washington es el centro político no solamente de la nación de Estados Unidos, pero también del mundo. Entonces aquí hay organizaciones internacionales, las embajadas, Banco Mundial, Banco Interamericano. Hay un flujo de gente de varios países y El Salvador no es la excepción, ¿verdad? Pero también teníamos otros flujos que existían previos que habían dejado esta clínica. Yo, como salvadoreño, vine a esta área como parte de la migración familiar, porque un familiar mío, una tía, había estado aquí en Estados Unidos. Y mi historia es bien cerca a la historia de Carecen. Pero también hay que reconocer de que ahorita la comunidad salvadoreña en Estados Unidos es la tercera comunidad más grande de latinos, ¿verdad? En esta área metropolitana somos la comunidad mayoritaria. Hemos empezado a tener una incidencia en esta sociedad donde yo digo el AND del salvadoreño con el estadounidense ya está unido y no va a haber manera de separarlo. Y parte de cómo esto sucede es por las instituciones que se desarrollan. En los 80s, cuando las guerras en Centroamérica, no solo en El Salvador, estaban causando el desplazamiento, mucha gente primero sale del país huyendo esa violencia, llegan a Honduras, llegan a Guatemala, llegan a México, pero en gran parte por las comunidades que ya existían en Los Ángeles, en Boston, en San Francisco y en la área metropolitana, particularmente aquí en Washington, se ve un flujo de personas que están entrando. Personas y alguien como yo que crecí en Washington, yo me recuerdo ver el cambio de la gente. Exactamente por el año 84, cuando entra una ola masiva de salvadoreños huyendo de esa violencia. Carecen tiene sus inicios en el 81 oficialmente. Es parte de los movimientos que existían para parar la política pública de Estados Unidos hacia el país, hacia la región. Había ya un grupo de personas organizadas, pero también mientras hacían el trabajo político se dieron cuenta de la necesidad de tener una institución, una organización que pudiera brindar ayuda directa, ¿verdad? Continuando un trabajo de incidencia. Entonces Carecen nace como una organización donde existen las dos cosas, el servicio directo y el trabajo de incidencia. Lo que están viendo ahorita en la pantalla es una de nuestras boletines donde hablamos del inicio de la Clínica del Pueblo. Cuando Carecen se hace el patrocinador fiscal de la organización para que pueda funcionar. Antes Carecen, nosotros lo mirábamos como un paquete entero donde habían servicios de salud, ¿verdad? Servicios de inmigración y servicios de incidencia que todavía tenemos. Entonces, eso es lo que impulsa a que se crea esa organización. Y hay que estar claro de que Carecen nace de un movimiento del pueblo
con aliados en Estados Unidos en servicio a la comunidad que están entrando. Y eso, en realidad, ese inicio todavía marca la existencia que tenemos hoy. Y les quería enseñar esta foto porque lo que es Carecen y lo que es la Clínica del Pueblo, en realidad salimos de la misma rama y venimos creciendo ahí. Pero hay que asegurar que Carecen siempre ha tenido el énfasis en cambiar las políticas públicas que limitan la integración de una comunidad que salió forzada, no que ha escogido. Si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Ahí podemos ver, ¿verdad? Parte de los esfuerzos que nosotros hacíamos en el pasado y todavía continuamos a este día. Respondemos a las necesidades de las familias que siguen entrando. Esta foto que están viendo en su mano izquierda es de un inmigrante y su hijo, ¿verdad? Cuando ganan el asilo político. Y la otra son de las marchas que existían para proteger a los refugiados. Algo muy interesante de Carecen, de que su nombre original era el Centro de Recursos, el Centro para Refugiados Centroamericanos. Y la palabra refugiados la tomamos porque en realidad no era algo el refugiado es un término legal que nunca le otorgaron un estatus que nunca le otorgaron a los salvadoreños, nosotros tomamos el nombre. Ahora se llama el Centro de Recursos para Centroamericanos, pero seguimos. Y esto se ve todos los esfuerzos que hemos venido haciendo durante todos los años para avanzar. Una de las cosas que tenemos mucho orgullo, que el siguiente exponente va a hablar del TPS. La ley TPS existe porque organizaciones como Carecen se unieron con organizaciones nacionales y luchamos para conseguir. Y en 1990 pasa la ley de inmigración firmada por el presidente Bush, papá. Y ahí es donde se crea este programa TPS, que no solo ha protegido salvadoreños, pero ha protegido a muchas otras naciones. Ahorita está una gran lucha para seguir protegiendo a esos nacionales. ¿Podemos pasar a la otra slide, por favor? Y algo que les quiero mencionar es algunos de los otros esfuerzos y cómo también hemos jugado con otras comunidades para asegurar avanzar las políticas públicas. Mucha gente cuando a veces oye el tema no human being is illegal, lo asume que viene del ámbito migratorio, de todo el esfuerzo. Pero no human being is illegal es algo que Carecen, fue un nombre de una campaña a los fines de los 80s en promover el beneficio al inmigrante. Y es algo muy importante que debemos conocer. Y el lema se lo debemos a la comunidad judía. El famoso Elie Wiesel, que fue un autor que luchó, sobrevivió los campamentos en Alemania. Él luchó para la libertad y él elevaba el tema de los refugiados salvadoreños. Y le pedimos, ven a su mano izquierda, cuando Carecen lo honoró. Y en discusiones con él le pedimos usar el lema No Human Being is Illegal, que ahora es casi conocido como un lema del ámbito migratorio, del ámbito de todo el esfuerzo que se hace, pero en realidad nace en la comunidad judía y Carecen lo trae a los esfuerzos de inmigración. Esos son todo lo que hemos venido haciendo como una institución que ha luchado para asegurar que la gente se pueda integrar a un nivel nacional, pero también a un nivel local, donde tratamos de seguir ampliando nuestras relaciones en los concilios municipales para asegurar que den prestaciones, que den recursos para la comunidad, que ayuden a la comunidad a integrarse. Y ese trabajo siempre sigue por los servicios que damos, ¿verdad? Pero también la incidencia que hacemos a un nivel local, a un nivel nacional, y también a un nivel transnacional, porque también nos interesa lo que sigue pasando en los países de origen, porque lo que pasa en esos países aplican a lo que nos va a pasar aquí en esta región. Junto Carecen una organización nacida del pueblo, que sigue trabajo en función del pueblo y que seguirá impulsando temas de importancia a nuestra comunidad, siempre atados al tema de inmigración, porque es algo que todavía es una lucha constante, ¿verdad? Que nuestra comunidad ha luchado, sigue luchando, ¿verdad? Y es una batalla que sigue siempre en adelante, que todavía hay muchas victorias que tenemos que tener, ¿verdad? Pero organizaciones como Carecen es la fundación, ¿verdad? De cómo nosotros nos podemos organizar y canalizar el poder comunitario a cambios en beneficio de la comunidad.
ahí dejo mi presentación de lo que es Carecen y cómo es que nace, y me encantaría tener la discusión con ustedes después si quieren saber más. Gracias. Gracias, Abel, por presentarnos ese contexto. Como dijimos, vamos a tener una oportunidad de construir el conocimiento entre todos, pero cuando terminemos con todos los panelistas, un par de puntos que quería rescatar para hacer la transición a la próxima presentación. Hablaste un poco acerca de cómo la terminología de ciertas categorías, de quién puede calificar a ciertos beneficios. Por ejemplo, mencionaste la idea de que al no otorgarse a la comunidad salvadoreña el título de refugiados, no podían aplicar a ciertos beneficios. Eso terminó impactando de alguna manera la permanencia de mucha gente y el tipo de acceso a servicios incluso de salud. Entonces, con esa conexión de cuestionar así qué mecanismos legales, qué mecanismos necesitamos para resguardar la salud de nuestra comunidad inmigrante, le doy la palabra a Suyana Barker, que es la jefa de programas y servicios comunitarios acá en la clínica, que va a hablar un poco de esa conexión, ¿no? ¿Qué significa estas restricciones de políticas públicas en la salud vivida de la comunidad inmigrante? Entonces, Suyana. Gracias, Rodrigo. Empezamos entonces. Para empezar, voy a hablar en portuñol, que va a ser tal vez un problema para las intérpretes, pero ya me conocen, entonces vamos a ir, y me parece importante hablar en español, aunque soy de Brasil, porque para pensar que nosotros todos somos de inmigrantes y estamos acá tentando comprender y estar en conexiones para comprender mejor cómo podemos transformar, pensar que solamente con diálogo podemos pensar o soñar con un otro mundo posible. Y otros ya hicieron, Abel no hizo un recordatorio de cómo muchas de las luchas de hoy son luchas que ya pasaron antes, y esas luchas que otras personas, otros sueños que otras personas tuvieron, nosotros ahora seguimos, ¿verdad? Con este reto de soñar. El próximo, por favor. Lo próximo slide, por favor. Disculpa un momento, por favor. No hay problema, tranquila. Bueno, estoy aquí hoy para hablar un poco de salud, ¿verdad? Y imagino que la mejor manera de nosotros empezar a hablar de salud va a ser definir un poco cómo pensamos salud, y que vamos a hablar hoy de salud. Y para empezar esto, quería hacer una definición de salud para todos nosotros estar en la misma página hoy. ¿Qué es salud, verdad? Y para eso quería poder pensar que, quería ver que como es nesta imagen del niño en la caja, ¿verdad? ¿Cuál espacio que ese niño tiene para hacer sus dibujos? Entonces, vamos a pensar salud hoy como la dimensión de las márgenes de maniobra que uno tiene para manejar las adversidades de la vida. Este niño está en una caja, pero está con su imaginación intentando sobrevivir a un espacio que parece cerrado, pero con su imaginación está creando mundos en esos espacios. Tenemos que pensar que estar vivo es estar enfermo. Nosotros vivimos y seguimos hasta morir, y el morir va a ser acabar con la salud, ¿verdad? Vamos a acabar. Entonces, la trayectoria de la vida es una trayectoria que vamos a tener siempre muchos retos para nos quedar saludables. Vamos a pensar então que salud é ter espaço e capacidade de enfrentar essas adversidades. Então, salud não está todo o tempo sem enfermidade ou sem problema, mas salud vai ser ter capacidade de enfrentar esses problemas, e para enfrentar esse problema vamos ter que falar quais são as situações onde vivimos e como trabalhamos que nos hace mais saudáveis ou menos saudáveis, hasta chegar a um ponto que tenemos que acabar, porque es así que el ser humano, que sí que somos, ¿verdad?
Então, com essa definição de saúde, saúde, na realidade, é ter capacidade de enfrentar as adversidades da vida. Com essa definição, vamos passar ao próximo. Uma das coisas que estamos agora, muito já estamos falando, e vocês também podem estar mais, conhecer esse conceito, é que há determinantes de saúde, que não são somente os determinantes genéticos, verdade? Quando o nosso corpo está. Determinantes de saúde, quais são as coisas que temos que enfrentar na vida para poder estar saudáveis? E muitas coisas nos fazem mais saudáveis e outras menos saudáveis. Então, esta imagem que tem nesse slide nos mostra os inúmeros problemas que uno tem que enfrentar para estar saudável. E nós outros vamos ver que será sempre mais difícil para quem tem mais problemas. Se você tem menos dinheiro, se você tem menos acesso à saúde, se você tem menos... se você tem muito estresse, se você não tem um trabalho digno, se você não tem como manter sua sanidade física e mental, mais difícil será. E quando pensamos nos imigrantes, pensamos que os imigrantes que têm todos esses problemas sociais nos Estados Unidos também têm o problema de não ter um status migratório que ajuda a poder a alcançar ou ter direitos a sistemas que podem aliviar os problemas sociais que impactam na saúde. Então, saúde é nossa capacidade de enfrentar problema. Se estamos num sistema onde nos quitam a capacidade de enfrentar os problemas, vamos ter menos problemas, vamos ter menos saúde. E a clínica vem falando muito disso e pensando muitas soluções para isto. Próximo, por favor. Uma coisa que temos que pensar muito é realmente o que hace, como o desplazamento afeta a saúde, verdade? Se migramos de um lado ao outro, automaticamente temos problemas de saúde. E temos problemas de saúde porque perdemos um território que era conhecido e perdemos nossas referências. Perdemos nossas raízes, perdemos nossa língua, perdemos nossa cultura, e sem raízes, língua e cultura, há uma dificuldade para o autoconhecimento. Então, todas as pessoas que migram, ou todas as pessoas que saem de uma parte a outra, enfrentam mais adversidades que pessoas que se quedam em seu próprio país, por exemplo, verdade? Então, não é fácil enfrentar isto sem ter problemas de saúde. Pero, o próximo, por favor. Pero há um processo que passa com todas as pessoas que migram, que é um processo de aculturização, verdade? A migração é algo natural do ser humano, estamos migrando desde sempre, se nós não migramos, estaríamos todos ou em África, todavia, mas o humano migra, e esta migração, ela pode ter algo positivo ou pode ter algo negativo. O custo pode ser o custo que acaba no investimento e uno ganha algo, ou o custo pode ser algo que traz solamente perda. Se pensamos em uma migração com custo positivo, vamos pensar que uno primeiro necessita assimilar a próxima cultura, depois necessita se integrar nessa cultura, uno que se integra a essa cultura e essa cultura aceita esta integração, você está num ambiente de multiculturalismo, porque você vem com sua própria tradição, sua própria cultura, sua própria língua, e encontra um espaço que também deixa que você possa aprender uma coisa nova, que é a cultura nova, mas também pode manter a tua. Quando isto passa, uno sente um sentido muito grande de pertencimento. Essa pertenência, nós encontramos, por exemplo, em tudo que hoje passa com os DACAs, verdade? Quando eles dizem, nossa casa é aqui, estamos em nossa casa. Quando se diz, tem que voltar a seu país, eles dizem, não, meu país está acá. Aunque tenho esta história de ser um migrante. Há outro tipo de aculturização que passa mal, verdade? É uma aculturização que passa por separação, por segregação, por marginalização e que acaba com exclusão. O multiculturalismo é conhecido como algo que traz muita saúde. Uma pessoa que habla mais de uma língua tem muitos recursos para enfrentar a vida. Uma pessoa que se sente tão excluído e tão marginalizado, que não pode aprender uma outra língua, não pode falar a tua com muita segurança, se sente muito em exclusão. E isso tem muito efeito na saúde.
Próximo, por favor. Y uno de los problemas, ¿verdad?, de la migración y ese costo negativo de la culturización es cuando hay mucho miedo, cuando las personas tienen mucho miedo. El miedo es una dimensión súper difícil para la vida porque trae mucho estrés y el estrés tiene un impacto físico y mental. Y voy a traer para ustedes aquí un ejemplo de una investigación comunitaria que hicimos en colaboración con la American University, nosotros, a George Washington University y Nueva Salud, que es una organización de Virginia. Esta investigación hizo un estudio para crear una escala del miedo de la deportación y el impacto del miedo de la deportación en las personas. Ese estudio hizo primero cualitativo, que buscó en la narrativa de las personas cuál es el impacto de ser deportado. Y ese estudio cualitativo mapeó este miedo que hacía con que la persona evitaba las cosas, evitaba conducir, evitaba salir muy tarde, evitaba viajar, evitaba lugares com poucos latinos. E esto é um estudo que traz, e aí é uma pequena, é dessa parte qualitativa, verdade? Que muitas das pessoas que foram entrevistadas diziam isso, que não tinham coragem, às vezes, de sair, de comprar algo. Tinham sempre muito medo de ser discriminado ou de ser estar num espaço de vulnerabilidade, e aí ter um polícia, e aí a polícia teria um ICE, e aí você ia ser deportado. O próximo, por favor. Nesta investigação comunitária, estas foram algumas das conclusões, verdade? O medo da deportação, na parte quantitativa desse estudo, depois que hecho essa escala foi, pessoas contestaram, e aí, numa forma mais quantitativa, onde estava na escala, e na escala associaram alguns problemas de saúde. O medo da deportação se associou com barreiras para aceder à atenção médica. Então, isso era um problema para nós ter saúde, e para as pessoas que têm medo de deportação, ter saúde, porque se você tem medo, você não vai ao médico ou não confia no sistema de saúde. Isso era um problema. Esta população estava muito vulnerável para VIH nesse estudo, e uma população vulnerável a VIH, se não tem acesso a serviço de saúde, sua condição de saúde solamente piora. Então, aí, um exemplo super forte, e o estudo mostrou. Outra conclusão do estudo é que as condutas de evitação, como resultado do medo da deportação, incluíram o isolamento das redes sociais, que não poderia, que lo poderia afetar negativamente a saúde mental. Então, esse estudo associou uma ansiedade crônica com o medo da deportação. Bueno, quando nós pensamos que uno com medo não tem acesso a serviços de saúde, e uno com medo se queda todo o tempo ansioso, e essa ansiedade afeta totalmente a saúde. Então, isto parece óbvio para nós, verdade? Nós que vivemos isto, ou que nós que passamos por os 4 anos de administração de Donald Trump, sentimos essa ansiedade todo o tempo. Nós sabemos exatamente como isso afetou nossa capacidade de enfrentar a vida com segurança. E o ano passado tivemos também a pandemia, que nos deu essa enorme ansiedade, e quase todos nós talvez temos um exemplo de como nossa saúde se quedou mais débil por essas questões. Próximo, por favor. Quais são as posições? O que a clínica ha hecho muita advocacia, verdade? Para que podemos cambiar essa situação, verdade? Cambiar a condição de uma pessoa que é imigrante, se quedar totalmente com menos recursos para poder estar ter uma vida plena, uma vida saudável. Então, necessitamos, verdade, mais que todo, de políticas favoráveis aos imigrantes. Neste país e em todo o mundo, necessitamos políticas que fazem com que a migração acabe em multiculturalismo, que a migração não acabe em exclusão, em criminalização da migração. Necessitamos políticas favoráveis, que a migração é natural, é do humano, e isto não pode ser ilegal.
Necessitamos também processos legais para cambiar o estado migratório. O que passou no ano passado com risco com o TPS, o nível de estresse em nossa comunidade, em nossos pacientes da clínica foi super alto. Não podemos nos quedar tão vulneráveis, verdade? Não podemos nos quedar com políticas que o processo migratório não seja algo que pode ter uma normalidade. Não podemos estar todo o tempo com este risco de que venga um novo governo e que acabe com nosso direito de viver e trabalhar onde vivimos e trabalhamos e temos nossa vida, nossa família, nossos amigos. Necessitamos de intervenções que reduzem o medo da deportação. Então, todos nós outros profissionais de saúde estamos agora em um movimento muito grande de criar e desenvolver programas onde as pessoas podem falar desse medo e elaborar esse medo para não nos quedarmos solamente com medo, para começar a fazer com que esta emoção que o medo traz passe a ser uma ação para cambiar e para estar mais forte. E acesso a serviços de saúde, verdade? Não podemos pensar que os imigrantes podem se quedar sem acesso à saúde e não podemos ter medo do custo dos serviços de saúde mental ou saúde médica. Necessitamos de um sistema que seja universal para acesso à saúde e que isso seja um direito universal, não somente um privilégio ou um benefício basado em que tipo de trabalho que temos. E necessitamos ter acesso a trabalho justo. Não podemos pensar que o imigrante tem que seguir sendo que os processos que autorizam a migração sejam processos que autorizam um trabalho de baixo pago. Temos que acabar com esse ciclo, verdade? Agora, com a pandemia, vimos quem eram os trabalhadores essenciais. Os trabalhadores essenciais são os imigrantes. Esses trabalhadores essenciais necessitam ter trabalho justo e capacidade de enfrentar a vida com todos os direitos. O trabalho que a clínica faz há muito tempo vem buscando fazer um trabalho de advocacy, de incidência política, para cambiar status migratório, cambiar políticas migratórias, porque não pensamos que, como profissionais de saúde, podemos garantizar a saúde física e mental das pessoas que vivem com tanto estresse na comunidade. Os diálogos, e hoje estamos aqui para pensar soluções coletivas para isso, porque nós não podemos seguir solamente cuidando de cada indivíduo, de seus problemas individuais, físicos ou mentais, se não cambiamos o ambiente onde vivimos e principalmente a política migratória. Graças por escuchar e vamos lá seguir em nosso diálogo. Gracias, Suyana, por contextualizar el miedo y cómo se manifiesta en la salud de los inmigrantes. Creo que mencionaste un par de cosas que abren muy bien para nuestro siguiente panelista, de cómo los procesos legales y esa incertidumbre, ese miedo de no saber qué me va a pasar mañana. Todos pasamos por 4 años de muchísima ansiedad, pero es importante recordar que aunque cambió la administración, los ajustes migratorios no han cambiado. Entonces, con eso creo que presento al siguiente panelista, Eric Villalobos, que es el gerente nacional, el gerente de comunicaciones para la Alianza Nacional del TPS, que nos va a hablar un poco acerca de las acciones que podemos tomar o acciones que están sucediendo para resguardar el derecho de los titulares del TPS. Entonces, Eric, mil gracias y la palabra es tuya. Gracias a ustedes. La verdad, gracias por darme este espacio y para poder participar en este panel. Bueno, mi nombre es Eric Villalobos, soy el gerente de medios de la Alianza Nacional del TPS y pues he estado involucrado en la alianza por ya los últimos 4 años, pero ya llevo como más de 1 año de formar parte del personal y pues apoyar en esta campaña. Y pues aquí quería como explicar una historia bien breve de la alianza y cómo se fue surgiendo este trabajo organizativo de la comunidad tepeciana. Y pues la alianza vino a empezar en 2017, en un momento, como lo mencionaste, que fue un momento de mucha incertidumbre. Los últimos 4 años han sido eso, pues, pero en ese momento, el primer año de la administración de Trump, se hablaba de que iban a haber muchas terminaciones, además del DACA, también el TPS.
el programa de estatus de protección temporal, que protegía pues, a más de 400,000 personas que han estado viviendo en este país por pues, casi más de 20 años. Pues los hondureños tenían el programa después del Hurricane Mitch en 1999. Los salvadoreños recibieron protección bajo este programa en 2001, después de un terremoto, 2 terremotos que habían afectado al país, los haitianos en 2010 y pues muchas personas afectados por desastres naturales y políticos en sus propios países. Luego de que eso pasó, el Department of Homeland Security decidió pues proveer este programa de alivio para dar como un estatus legal para las personas que no podían regresar a sus países. Y cada administración fue extendiendo el programa. Ya después de como casi 15 años, la pregunta es si esto es temporal, ¿verdad? Pero la realidad fue que cuando entró el presidente anterior a la Casa Blanca, decidieron no continuar con el programa, decidieron terminarlo. Y fue que en 2017, luego de que habían terminaciones anunciadas, creo que por países como Nicaragua, como Haití, la comunidad empezó a organizarse, a reunirse en unas asambleas que empezaron en Washington, D.C. en ese tiempo, y fueron asambleas organizadas por pues, varias organizaciones que tenían pues, la aspiración de organizar en estos momentos críticos bajo la administración de Trump, y organizaciones progresistas centroamericanas en el área de Washington. Entonces vinieron juntos a organizar las primeras asambleas de lo que formó la Alianza Nacional del TPS. De ahí surgieron como más de 10 comités a nivel nacional, en partes como Los Ángeles, en Massachusetts, en el área del DMV, y de ahí crecieron más y más comités. Y estos son comités que fueron pues liderados y siguen liderados por las mismas familias directamente afectadas por el tema del TPS, y pues ya de ahí empezaron a salir más y más, y hoy en día tenemos pues más de 50 comités activos a nivel nacional, en partes como Nueva York, en Florida, varios en el sur, como estados como Georgia, Carolina del Norte, Arkansas, todas diferentes partes, ¿verdad? Y todos enfocados en un solo propósito, que es la residencia permanente, que ya estas familias ya llevan como más de 20 años en este país. Muchos de ellos son padres, hijos de ciudadanos americanos, y muchos de ellos son también dueños de hogares, dueños de negocios, también pues personas contribuyentes claves en esta economía. Y fue por eso, yo quería mencionar también que anteriormente, antes de que esta organización empezó y este esfuerzo organizativo empezó, se lanzó un estudio, que fue un estudio que trató de ver las aportaciones y analizar las aportaciones de la comunidad tepeciana a nivel nacional. Y fue ahí cuando descubrieron de que el tepeciano contribuye más de 4.5 mil millones de dólares anuales. Más de 30% de los tepecianos también eran dueños de hogares. Creo que salió información de como más de 27,000 dueños de negocios. Y pues ahí salió pues la realidad en que aunque el programa es temporal, basado en sus contribuciones y en el tiempo que han estado en Estados Unidos, la pregunta ya no debe de ser si debemos extender este programa o que si estas personas merecen estar en este país. Es justificado, las personas deben de estar y deben de permanecer en este país. Y eso fue el argumento que llevaba la comunidad tepeciana en ese momento, fue de organizarse y de no solo pedir que se salve el programa, sino que pedir de que se les dé lo que han esperado y de lo que se han ganado, que es una residencia permanente. Entonces, con la ayuda y el apoyo de nuestras organizaciones anclas, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, que es la organización donde pertenezco yo, en Dillon, y también Carecen en Los Ángeles, que hoy en día sigue siendo nuestro fiscal sponsor, que nos ha ayudado en controlar nuestras finanzas, y también nos ha dado apoyo organizativo. También están trabajando con un grupo de tepecianos que han ayudado a organizar varios comités en el área de Los Ángeles también. Y con esas dos organizaciones hemos llegado a estos 4 años.
logramos imponer una demanda a la administración Trump en el 9º circuito, que fue una demanda liderada por familias tepecianas. Fue por esta demanda que el TPS sigue vigente. La idea y la estrategia era de pues no tratar de ganar. Sabíamos de que no había muchas posibilidades de poder ganar una demanda en una corte que sigue siendo más y más día tras día más conservador, ¿verdad? Especialmente bajo la administración de Trump, en esos momentos donde le estaban cambiando diferentes cortes, introduciendo personas que favorecían más a su administración, personas más de derecha, personas más conservadoras, ¿verdad? Y fue por eso que la idea era de tratar de proveer el respiro para seguir luchando hacia una residencia. Las familias introducieron esa demanda, permitieron de que el TPS, que se esperaba de que se iba a vencer en 2019, en septiembre de 2019 para los salvadoreños, para otros países durante ese tiempo también, en vez de que eso llegara a pasar, se extendió por otros 18 meses y otros 18 meses, dejándonos sobrevivir por los últimos 4 años bajo Trump. Y durante ese tiempo, la organización y las campañas y los comités lograron entrar al Congreso y cabildear. Hubieron muchos esfuerzos de las familias tepecianas, de comités por todas partes, entrando a Washington, entrando también a sus distritos locales, a reunirse con los legisladores y educar, básicamente educar a estos legisladores en un momento en donde desafortunadamente el TPS no formaba parte de la conversación en términos de migración. Se hablaba mucho del DACA, se hablaban de los Dreamers, pero el TPS siempre en muchos casos quedaba fuera de la conversación y fuera de las propuestas legislativas. Entonces el esfuerzo de las familias era de entrar a estas reuniones y educar hasta muchos demócratas que no sabían nada del TPS. Y entraron ahí pidiéndoles de que cuando se hable del DACA, que también se mencione el TPS, que cuando para hablar como de la importancia de poder incluir estas familias en cualquier propuesta de ley. Y fue por eso que en 2019 pasó el HR6, el American Dream and Promise Act, que fue pues una legislación que incluye un camino a la ciudadanía para los Dreamers, que han llevado como casi más de una década luchando por ese derecho de un camino a la ciudadanía, y también incluye un camino a la ciudadanía para la comunidad tepeciana, que llevaba ya sus 3 años de lucha, o 2 años de lucha en ese tiempo, ¿no? Y ahora llegamos a ese punto, ¿verdad? Que en un momento que se pasó el HR6, no llegó al Senado. Ahora existe un momento diferente, con un gobierno nuevo, con una administración, se puede decir, más favorable hacia nuestra lucha. Ahora seguimos al frente de la lucha para la comunidad tepeciana. Logramos pues tener otra extensión hasta octubre de 2019, pero seguimos esperando para que la administración de Biden pueda restaurar por completo al programa. Y seguimos claro con ese esfuerzo. Obviamente no es nuestro objetivo principal de hacer de que, bueno, no es parte, nuestro objetivo principal sigue siendo la residencia permanente, pero miramos la necesidad en que el programa también se pueda restaurar. Como nosotros pusimos esta demanda, ya hicimos de nuestra parte para que pueda sobrevivir. Lo que estamos diciendo ahora es de que la administración tiene que restaurar por completo el programa y también ampliar el programa para poder proveer un alivio a muchas personas indocumentadas en este país y que no pueden regresar a sus países natales debido a un desastre político o natural. Ya hemos visto designaciones para países como Venezuela y como Burma. También hemos visto redesignaciones para Siria y esperamos de que eso sigue. Hay una necesidad en países como Haití para poder redesignar el programa para muchos haitianos y también ampliarlo a las personas haitianas que siguen indocumentadas. Y esperamos de que la administración sigue yendo en una dirección en donde puedan usar este programa para poder beneficiar a el mayor número de personas posibles. Y nuestro objetivo principal en estos momentos, especialmente en estos momentos críticos, como menciono, es la residencia permanente, como siempre lo ha sido. Y como menciono, que estamos en un momento diferente
un momento con un gobierno más favorable, tenemos que seguir presionando. El hecho de que existe una administración demócrata o un Congreso con control demócrata no significa de que esto se puede lograr así como así. Entonces, ahorita el objetivo es de empujar al Congreso para no solo pasar el HR6, que es el American Dream and Promise Act. Las familias están enfocadas en asegurar de que el Congreso empuje cualquiera de los vehículos legislativos que nos garanticen la residencia lo más antes posible. Parece que ahora por este esfuerzo vamos en esta dirección. Antes la conversación hablaba mucho de la reforma comprensiva, que pues obviamente quién no quisiera proveer un camino a la ciudadanía para toda nuestra comunidad. Desafortunadamente eso no se ha podido lograr en el pasado y ahorita hay como un reconocimiento, un consenso general de que podemos empezar con el TPS, con el DACA, con los Dreamers. Y ahora tomando en cuenta de que el HR6 pasó la Cámara de Representantes, parece que podemos ir hacia ese camino. Todavía existe mucha incertidumbre, no le podemos dar mucha fe al Congreso, pero la comunidad se siente más o menos optimista por el camino que estamos siguiendo en este momento. Y todo esto viene por el esfuerzo organizativo de la comunidad que trató de elevar las historias tepecianas en estos momentos críticos bajo Trump. Y pues ahora seguimos tratando de elevar esas historias, tratando de pues contar las historias de la comunidad tepeciana y asegurar de que ellos estén incluidos en cualquiera de estas propuestas. Y es por eso que actualmente, por la última semana, hemos estado en huelga de hambre. Las familias están localizadas actualmente, estacionadas actualmente en el Freedom Plaza. Varias personas de la comunidad tepeciana a nivel nacional han estado llegando a participar para por lo menos unos 3 días cada uno y intercambiando. Próxima semana van a llegar alguna gente de tempeciana de Las Vegas, han llegado personas de Nueva York, y para enviar ese mensaje. La idea de la huelga de hambre, como quiero decir que es más simbólico en vez de una idea de tratar de poner presión. No queremos arriesgar tanto la salud a nuestra comunidad en estos momentos de pandemia, pero la idea es de poder tener presencia en Washington, D.C. y hacerles saber a los senadores de que nosotros no nos vamos a ir o que estamos aquí hasta que nos den lo que tanto los hemos ganado por tanto tiempo. Y pues otro esfuerzo. Hemos hecho recorridos en un bus, 2 recorridos a nivel nacional. También hemos hecho no sé cuántas marchas, incluyendo una que hicimos ayer en medio de la lluvia. Y parece que la huelga de hambre es como una de las últimas cosas para poder culminar esta gran lucha que hemos llevado por los últimos 4 años. Como les digo, estamos en estos momentos bien críticos. Es una necesidad en que la comunidad se pueda organizar y que se pueda unir a esta lucha. Siempre le hacemos un llamado a la comunidad tepeciana, que lo bueno es que se ha organizado muchísimo en estos últimos 4 años, desafortunadamente por lo que hemos enfrentado en tanto tiempo durante los últimos 4 años, pero todavía existe la necesidad en hacer este llamado a que los demás tepecianos se puedan unir a este esfuerzo. Queremos culminar, queremos llegar hacia la residencia este año y no se va a poder lograr sin que, no se va a poder lograr si no se unen más y más tepecianos. Y por eso estamos acá, por eso estamos empujando, seguimos abriendo nuestras puertas y seguimos con esta gran lucha. Pues creo que lo último que quería mencionar y para finalizar, como les dije, vamos a estar acá localizados en el Freedom Plaza. Me va a tocar que regresar allá en unos minutos y quiero invitar a la comunidad, si no es tepeciana, a que venga a apoyar, invitar a la clínica también para poder participar. Estamos tratando de dar talleres, estamos haciendo presentaciones, haciendo enlaces en vivo por nuestra página de Facebook, conferencias de prensa. Este sábado también vamos a tener como una conmemoración al Monseñor Romero. Se va a
hacer una vía crucis con una iglesia local y también vamos a hacer una presentación de la película que salió en 1989. Pues ahí estamos localizados para el que quiera venir a apoyar, para el que quiera recibir más información o hablar con los tepecianos que están allí. Están muy bienvenidos. También voy a estar yo ahí y también voy a dejar la página de Facebook, la página de Twitter, para poder recibir más información con lo que estamos haciendo. Creo que eso es todo y finalmente muchas gracias por darme el espacio y que pasen buenas tardes. Mil gracias, Eric, por darnos un poco de tu tiempo. Yo sé que estás en plena actividad de organizar y movilizar a la comunidad y en plena actividades simbólicas, como mencionaste, como la huelga de hambre. Entonces, puedo hablar de parte de nosotros, estamos en solidaridad con ustedes y mucha suerte en las acciones y contar con nosotros también en cualquier actividad. La siguiente parte del diálogo que tenemos es cuando estamos tratando de construir un poco de conocimiento colectivo en base a lo que escuchamos. Entonces, vamos a dividirnos en 3 grupos, donde cada grupo se le va a asignar una pregunta. Su tarea como audiencia, o no quiero decir tarea porque no es escuela, su actividad es nombrar un relator que pueda presentar lo discutido en el grupo. Entonces solo les pido un favor más. Si prefieren comunicarse en inglés, solo pongan en el chat English para que sepamos a qué grupo asignarlo. Entonces, nos vamos a dividir entre 3 grupos. Cada grupo va a recibir una pregunta. Ese grupo va a nombrar un relator y va a presentar en la plenaria en base a lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, Lina, si nos dividimos. Voy a poner recording.